El lenguaje es la herramienta que tenemos los seres humanos para comunicarnos, para crear vínculos. Lo que pasa es que las diferentes sociedades han hecho que tengamos diferentes idiomas y o lo dominas o al final acabas haciendo gestos. Para eso el ser humano tiene la capacidad para aprender y para eso tenemos a Jorge, que Jorge, profesor de idiomas en una academia, ya hablamos idiomas Exactamente, eso es. y nos puede un poco instruir en cómo desarrollarnos en esos momentos, Sí, porque hay contextos en los que uno no puede estar haciendo gestos. claro. Cosas más serias como en un trabajo o en una relación con un cliente o con un inversor, ahí la cosa se pone un poquito más seria. Mm. ¿Cómo yo, que soy un poco negado para los idiomas, qué podría hacer para aprender los diferentes idiomas? Bueno, primero tengo que dar las gracias por darnos este espacio para hablar sobre nuestra academia y sobre el lenguaje. Y respecto a tu pregunta, creo que el lenguaje, como he dicho, es una herramienta, ¿no? Para comunicarnos entre los seres humanos y sobre todo para entendernos. El lenguaje, desde un principio, se tiene que enseñar de una manera, digamos, práctica, con el corazón. Eso parece muy, ¿no? Literario, pero es verdad, sobre todo con la emoción. ¿Qué sería del lenguaje? ¿Qué sería del ser humano sin él? Claro, nosotros enfocamos lo que es el lenguaje, ya no solo la academia, sino filólogos o personas que estudian todo el tema de lingüística, como aquello que nos diferencia sobre todo de los animales, el uso de razón, el código que tenemos, y aprenderlo es muy necesario, muy necesario. Y bueno, en tiempos como lo que estamos viviendo, más que nunca el lenguaje creo que es vital. Claro, en un mundo global como en el que Claro, tenemos, al final el cliente ya no es tu vecino, es un vecino que tienes a exactamente, miles de kilómetros. exactamente. Como una empresa, como si yo tuviera una empresa, ¿por qué tendría que elegiros a vosotros? O sea, Mm. ¿qué me vais a aportar? Bueno, nuestra academia se diferencia de otras sobre todo por el tipo de enseñanza y aprendizaje que damos. Tenemos un servicio que va directamente al estudiante. Es decir, nosotros no estamos enfocados en unos pasos a seguir, sea como sea el estudiante. No, no. Damos una enseñanza personalizada para ese estudiante, para ver qué objetivos tiene, estudiante o empresa, cualquiera de ellos dos, e intentamos que esos objetivos se cumplan. Y a lo largo del proceso, lo que hacemos es ir adaptándolo para potenciar sus debilidades y también potenciar sus virtudes en ese idioma. Claro, eso está muy bien porque lo que hacéis es adaptaros Claro, al cliente según exacto, las necesidades que tenga, exacto. ¿no? Buscar unos métodos para que ellos alcancen sus Claro, objetivos. exactamente. Y sobre todo me parece muy interesante lo de que no solamente os limitáis al principio, sino que según vayan evolucionando, os vais adaptando Mm. a ese desarrollo que tiene. Claro, es que eso es vital. Al final, creo que uno de los principales errores que hay en la enseñanza de idiomas es pensar que cada estudiante es la misma persona. No, no, hay que enfocarlo a cada uno de ellos. Porque si estamos enseñando, en el caso del inglés, por ejemplo, a una persona que realmente tiene, digamos, una habilidad para escuchar y para leer, pero luego en términos de habla, de conversación, hay flojea, bueno, pues tendremos que potenciar más ese aspecto que otros. Y nuestra academia lo que hace es, vale, sabemos que tenemos este déficit en este aspecto. Vamos a intentar a potenciar ese al máximo y el otro lo dejamos un momento de lado, vamos a seguir dándolo, por un lado, y sacamos todo el provecho que podemos. Ver, ¿cuántos idiomas, qué idiomas puedo aprender en vuestra Bueno, academia? en nuestra academia en general tenemos 22, pero enseñamos a día de hoy entre 12 y 15. Vale, os habéis centrado más Ah, sí, 12 en y 15. los. Exactamente, exactamente. Tenemos idiomas, mira, que los básicos, como los típicos, ¿no? De francés, español, inglés, pero también podemos dar hasta coreano y noruego. Bueno, en noruego, cuidado, que Cuidado. con el tema de la sanidad se está poniendo Pues mucha gente muy, va muy, muy, para muy, Noruega, mucha muy en, gente está muy en- residiendo. muy en boga. Sí, sí. Y bueno, me ha gustado mucho que vuestro método se basa sobre todo en el habla, ¿no? En, Sí, en hacer conversaciones, ¿no? exacto. ¿Puedes contarnos un poco de cómo Sí, se desarrolla? es que desde un principio pensamos que al final el lenguaje tiene que ser útil, tiene que ser algo que utilices en tu día a día. Y claro, como he dicho antes, es la comunicación, es una herramienta. ¿De qué eso nos sirve realmente el aprender una gramática? No, no, habrá que utilizar esa gramática para la rutina. Entonces nosotros lo enfocamos de esa manera, decimos, enseñamos el lenguaje
para un uso cotidiano, para un uso real, porque muchas veces nos enseñan para un uso real. Incluso, por ejemplo, los acentos. Listenings, nos ponen acentos que no habla nadie, que es un acento neutro. No, nosotros preparamos para el día a día, para enfrentarse a lo que es un extranjero en otro país, para pedir en un restaurante, para hacer, no sé, para pagar tus impuestos fuera. Entonces, todo lo enfocamos a cosas útiles. Y eso es la diferencia que tenemos con otras academias. Claro, al final el lenguaje es lo primordial, porque es Ujú. la base, ¿no? Luego la gramática es simplemente la representación gráfica Exacto, de lo que exacto, estamos hablando. claro. Me estaba acordando de mis malas experiencias con el idioma en los institutos, que menos mal que ya eso ya ha ido mejorando, que Sí, recuerdo que haber pasado el inglés sin haber hablado nada, o sea, claro, solamente claro, con ejercicios escritos y exacto. tal, que eso nos limita bastante. Claro, no sé si te acuerdas de ese famoso vídeo que salió de El inglés se enseña mal. Era un famoso meme o broma que se popularizó hace unos 2 años, 3 años. Y es verdad, es que se enseña mal. Es que, por ejemplo, tú acabas de decir un ejemplo básico, que es en los institutos, las escuelas. Te enseñan realmente a cómo pasar un examen, pero no a cómo usar en inglés. Entonces, ¿la gramática es necesaria? Sin duda. Hombre, la gramática es la base de todo idioma. Hay que aprenderla. Pero claro, si no la aprendemos para utilizarla, solo para pasar un examen, a los 2 o incluso un año se te olvida todo. Es que es así. Me interesa sobre todo, por ejemplo, en la parte del habla, ¿no? Ujú. Estáis enseñando un idioma en concreto. Claro, muchas veces en las academias se centran un poco en el idioma académico, Sí, ¿no? Entonces, pero luego el lenguaje normal, el lenguaje claro, o lenguaje muy específico, por ejemplo, exacto. no es lo mismo alguien que está en la calle en un restaurante que en un despacho de abogados o en un se manejan lenguajes Sí. diferentes. ¿Manejáis esas diferencias? Sí, sí. Básicamente, según lo que nos pida, por ejemplo, una empresa que contrate nuestros servicios para un fin específico o incluso un alumno por separado, si no quiere enfocar de esa manera, oye, no, que yo quiero trabajar este vocabulario en concreto o esta situación, a lo mejor está preparándose para una conferencia de tema sanitario, pongamos que ese ejemplo, pues lo preparamos para ello, porque pensamos que también eso es importante. Como tú has dicho, esa enseñanza neutra de un idioma está bien para un principio. Sí, sí, vale. Pero luego hay que enfocarla a ciertos campos. No es igual hablar inglés, digamos, académico en la escuela que hablarlo en Londres. En Londres puede sonar incluso un poquito, digamos, elitista y chulo. Hay que también conocer los slangs, hay que también conocer las frases, el humor de ese idioma para realmente controlarlo. Vale, yo lo he entendido, pero habrá gente que no lo entienda. Los Ujú. slams. Slang realmente son esas frases hechas Ah, o esas, digamos, vamos a decir, frases hechas que tenemos en nuestro idioma y que realmente lo aprendes por el uso. Por ejemplo, de dos pájaros de un tiro en español, ¿no? claro. Pues sería lo mismo. Eso sería. Porque claro, ahí jugamos también con la cultura de cada lugar. Es Exacto. decir, lo tenéis en cuenta. Es decir, cada país tiene una idiosincrasia Claro. diferente y una manera de hablar. De hecho, bueno, hay una teoría neurológica Sí. que bueno, está en estudio, que es que incluso el idioma modifica nuestro Eso pensamiento. lo leí otro día. Lo leí que decían que cuando hablas un idioma eres una persona, cuando hablas otra eres otra. O sea, es Eh, muy curioso, la verdad. A mí me llama mucha atención gente que domina muchos idiomas, a veces dices: "Oye, parecen personas diferentes", Sí, 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 sí. dependiendo Sí, de porque ahí te influyes mucho de tu entorno. Entonces, yo creo que es cierto hasta un punto, porque yo, por ejemplo, he estado viviendo en Escocia durante un año y un poquito más, yo siento que ahí soy yo, pero tengo otros, digamos, conceptos o ideas, incluso vocabulario que en español no utilizaría, ¿sabes? Entonces, que sí. bueno, has mencionado Escocia, Sí, eh, tu especialidad es el inglés, en creo, inglés. el inglés, aunque no sé si hablan más idiomas o estás, Bueno, el catalán, inglés. valenciano, Vale, español. perfecto. Así. Vamos a centrarnos en el inglés. Como experto en inglés, Sí. ¿en qué país es más difícil el acento en inglés? Porque claro, hablamos, por ejemplo, el español y Sí, no es lo mismo un español de aquí, de esta región, que si te vas al sur de España sí. o te vas al norte de Sí, 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 España. sí, El sí. acento es completamente diferente. Es muy diferente. ¿Cuál es el más difícil?
Me metes aquí también en un jaleo porque, a ver, yo sinceramente te diría que es el escocés, pero el escocés de Glasgow en concreto, porque es un acento que es muy divertido, pero yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota rápida, eh, la primera semana que pasé en Escocia la pasé en Glasgow, que fui a ver un concierto. Y me acuerdo que fui a la recepción del hotel, estaba con mis padres, y claro, mis padres no saben hablar inglés, pues yo estoy a cargo de la comunicación. Me acuerdo que la persona de recepción me empezó a hablar y dije, no tengo ni idea de hablar inglés. No entendí nada. El acento que Ese tenía. primer choque, Sí, ¿no? ese primer choque cultural, también lingüístico. Claro, en otros lugares por ejemplo, Reino Unido, Inglaterra o Irlanda, que también tienen sus acentos, pero los veo más fáciles de entender desde un principio. Pero es que el escocés, un escocés puro, 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 ¿cómo se tarda? Bueno, pero Se bueno, tarda. para eso estáis vosotros, ¿no? Exactamente. Para poder... Nosotros enfocamos también eso en los acentos. Como te he dicho anteriormente, el inglés muchas veces se nos enfoca desde un acento neutro, un lenguaje neutro, pero no es el real. Entonces, nosotros en nuestra enseñanza mostramos todos los tipos de acentos o, digamos, de maneras de hablar que puede tener un Sí, las idioma. peculiaridades de cada región, Exactamente. ¿no? Del mundo. Me ha pasado lo mismo que yo, la Claro. primera vez que fui a Londres, en este caso, yo iba con la idea de que sabía inglés. Y con la primera frase dije, vale, no sé, Pero eso también le pasa a la gente, no por sé. ejemplo, que viene de Erasmus a España y se va a Andalucía. Y claro, Claro, se han aprendido un español neutro claro, en el país neutro. Y se va a y ese es el Andalucía. problema. Es eso, es el problema de educación muchas veces de los idiomas. Es español neutro, es inglés neutro, es francés neutro, que está muy bien para el principio, para aprender a pronunciar, pero también hay que enseñar la realidad de ese idioma. Vale, me está pareciendo muy interesante todo lo que estás diciendo. Me estás dando ganas de quererme apuntar a tu academia. Claro, y lo que se estaba preguntando la gente, ya, pero ¿cuánto cuesta Vale, esto? ¿Me va a salir muy caro? vale. A fin de cuentas es una inversión que Sin estoy duda, haciendo. es una inversión. Sí, sí, sí. Mira, pues también depende mucho de qué tipo de enseñanza o, digamos, de procedimiento quieras en nuestra academia. El tiempo, las clases, también del idioma. Tiene muchos factores. Por lo que nosotros no tenemos un precio en sí fijo para este Claro, idioma. porque va a depender de las Depende de necesidades de... exactamente. Por eso nosotros decimos que somos muy cercanos y familiares a lo que es el estudiante. Porque no somos una academia normal de, no, tienes estas horas y tienes que cumplirlas y pagas este dinero. No, no. Queremos saber qué quieres, tus objetivos. Queremos saber a dónde quieres llegar y dónde quieres enfocar ese idioma. Y ya hablando de eso, de tu horario disponible y todo, ya ponemos digamos, un precio. Claro, esa flexibilidad está muy bien y más en los tiempos Exactamente. que Te corren. diría, por ejemplo, podemos llegar desde los 20 euritos hasta los 65. Podemos hablar, Vale, muy bien. ¿vale? Para que la gente se haga Claro, una una idea idea. de... Pero eso, flexible. Se habla, encontramos la metodología, encontramos el tiempo y ya ponemos un precio que pensemos que es apropiado. Vale, pues creo que ya hemos tocado bastante todos los temas. No sé si quieres profundizar algo más que pienses que nos hayamos dejado o quieres... Bueno, también quería comentar una cosa muy importante, es sobre el tipo de clases que damos, sobre los alumnos que hay en esas clases. Eh, yo pienso que también las aulas con mucha, mucha gente es un desperdicio. Realmente no se enseña bien en ese aspecto, porque si tienes una clase de 30 no Cada sa- persona, claro, cada persona es claro, diferente. y hablas más bien en general que específico. Nosotros damos tanto clases online como clases, digamos, presenciales, y las online suelen ser entre 2 y 5 personas para que sea más específico de cada uno, y presenciales de 2 a 8 para que también tenga ese contacto con el estudiante-profesor y no sea simplemente un número. En nuestra academia no eres un número, eres un estudiante con nombre y apellidos y te vamos a tratar de la mejor manera porque creemos que tu aprendizaje es necesario y queremos que ese aprendizaje sea afectivo. Entonces tenemos ese enfoque respecto al estudiante que creo que también se diferencia de otras academias. Pero encima, esa adaptación que tenéis del cliente, incluso cumpliendo sus necesidades, ¿no? Porque me comentabas antes que no solamente es esa adaptación de esas necesidades que tenga, sino el idioma que necesite, porque aunque Claro. no esté en vuestro catálogo, digamos, básico, eh,
buscáis las herramientas para poder, ¿no? Exactamente. Ofrecerle Exactamente. ese Tenemos aprendizaje. un gran número de profesores, tenemos 28 profesores, algunos que están en activo ahora con esos 15 idiomas, pero hay otros que están ahí, digamos, en la Esos recámara. idiomas un poquito más, Exactamente. ¿no? Menos Sí, para cuando alguien usado. pida eso, pues al final esa demanda, pues vamos a dar nuestro resultado, vamos a dar nuestro profesor para que la enseñanza sea lo más efectiva posible. Vale, ¿cuánta experiencia tenéis? O sea, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos más o menos como unos 15 añitos, si no me equivoco. Bueno, 15 añitos, es que yo llevo menos, pero al final sí, claro, claro, 15 pero al añitos final. y a ver, muy bien. A 15 años da para Sí, sí, progresar sí, sí. mucho, para No, no, progresar sí, sí. mucho. Mucha experiencia. Pues bueno, ya aquí los tenemos. Sí, Ya hablas idiomas. exactamente, Ya hablas idiomas en los que si tenéis una necesidad de idiomática para poder aprender, podéis contar con ellos, porque al final de cuentas, ya en el día al día que estamos corriendo en este mundo global, aprender idiomas ya no es un capricho, ya no es un lujo, sino es una necesidad. exactamente. Es una necesidad que hoy en día es más bien algo básico con lo que tienes que vivir, más que incluso sacarte el coche, digamos, para Pues nada, trabajar. hasta aquí. Gracias. Muchas gracias.